La experiencia de un maestro con una familia de nahuales en Jalisco, México. Hola Pepe, me llamo Eduardo y te quiero contar una experiencia muy fuerte y real que me sucedió en el corazón del estado de Jalisco, México. Omitiré el nombre del pueblo porque no quiero que den con ellos y los desvivan, o peor aún, los atrapen para experimentar y los tengan en cautiverio. Esto me pasó cuando trabajé como maestro rural indígena de secundaria. En esa ocasión me tocó sustituir a otro profesor que enfermó en el año 2016. Así que la Secretaría de Educación Pública me asignó y acepté ese trabajo, ya que no quería que los niños se quedaran sin educación. En las mañanas daba clases a los niños indígenas y por las tardes ayudaba a estudiar a sus padres, en diferentes comunidades cercanas. Por lo fuerte de este caso, solo trabajé ahí por un ciclo escolar de 12 meses, para después salir huyendo de ahí. Con la nueva reforma educativa, queríamos que la educación llegara a todos los rincones del país y trabajaba hasta altas horas de la madrugada en ello. La verdad, todo fue muy bonito. Prácticamente a diario desayunaba en casa de una familia, comía en otra y hasta se peleaban porque fuera a cenar a otra más. A pesar de que eran muy pobres, en esos ranchos todos te ofrecían lo mejor que tenían y yo estaba enamorado de ese misterioso lugar. Si me ganaba la noche cuando enseñaba a leer a alguna familia, ellos me ofrecían dormir ahí y al amanecer regresaba a la escuela para dar clases. Desde ahí noté que muchos al oscurecer ya no salían por miedo a algo. Era como si el mal en ese pueblo se soltara al caer la noche, o al menos eso era lo que la gente contaba. Por ser muy curioso, rápido supe que en ese pueblo los profesores no duraban mucho. A pesar de la pobreza que había en ese lugar, la comida nunca faltaba y convivías con casi cualquier persona de las comunidades. Eso sí, muy pronto descubrí la otra cara de la moneda. A mí por las noches me encantaba observar las estrellas, así que contemplaba el cielo con un buen jarro de café. Pero cuando estaba en casa de algún campesino y lo hacía, ellos temblaban del miedo y casi me sacaban sus cruces con cristos y agua bendita. Una de esas noches se escuchó el feroz aullido de un lobo, muy cerca de la casa donde estaba pasando la noche. Como soy de pueblo, conozco de animales, y esa fiera se escuchaba muy joven. No fue la primera vez que pasó. El pobre señor casi me arrastró para meterme a la casa, y atoró la puerta de madera con una tabla gruesa, pues decían que el mal andaba cerca, y era mejor no molestarlo. Al amanecer agradecí, y fui a dar clases. Casi en un mes ya conocía a medio pueblo, sus usos y costumbres, porque convivía con ellos en todo. Un día miré a una persona asomarse al salón de clases con mucha insistencia. Pensó que no me daba cuenta de que lo había visto. Algo sorprendido, le pregunté a una señora de nombre Chencha, que quién era ese joven muchacho que nos espiaba por la ventana. La señora palideció, se puso nerviosa, y me contestó que no había visto a nadie. Yo le insistí diciéndole que era ese joven que estaba ahí, de camisa azul, huaraches y sombrero, que estaba como escondido atrás del salón de clases. Nuevamente ella me contestó: mire maestro, la verdad yo no quiero problemas con la comunidad. Ese chico es un vecino del pueblo. Él siempre baja de allá arriba, porque creo que quiere aprender a leer, solo que aquí no es bien recibido. Así que por Dios santo, ya no me pregunte más. No fue 1, ni 2 o 3 días. Fue una semana completa la que esa persona se iba a asomar para ver mis clases, hasta que me le acerqué y quise preguntar el porqué de su interés. Le dije: hola, buenos días. Por favor no corras ni tengas miedo. Solo quiero saber si se te ofrece algo. Me le acerqué y con asombro descubrí que este joven era anormal. Tenía las orejas puntiagudas, las manos demasiado grandes a comparación con el resto del cuerpo, uñas largas, ojos saltones. Pensé que era algún mal hereditario y no le di más importancia. En ese momento me comentó que se llamaba Jesús y le decían Chuchito. Me comentó que venía a invitarme a comer a su casa, allá arriba de la montaña, y que si podía aceptar la invitación. Yo le respondí que sí, que muchas gracias. Más tarde le pregunté a mis alumnos que si alguno de ellos me podía llevar a comer a la casa de Chuchito. Todos se negaron, temblando de miedo,
a excepción de Pedrito, un niño de 13 años que se ofreció a llevarme esa tarde, solo que eran 8 kilómetros a pie para llegar a esa casa, y Pedrito dudaba que pudiera aguantar caminar tanto, y a cada rato me lo recordaba. Yo le contesté que yo nunca despreciaba una invitación a comer, así que si Dios quería, ahí estaríamos. Por fin terminamos de subir la montaña y llegamos a un enorme rancho sin animales. Eso sí, tenían una bella casa, muy limpia, donde se miraban lujos que no había visto desde que llegué a esa comunidad. Salió el chico, nos invitó a pasar a comer con su familia. La casa estaba un poco oscura, las ventanas estaban empañadas, no había luz. Era como si no les gustara la luz. También me percaté que no tenían ningún aparato eléctrico. En eso, los familiares se quitaron los suéteres. Ahí, con asombro, descubrí que tenían una impresionante acumulación de vello en brazos, cara, cuerpo y piel. No le di importancia y comenzamos a comer. Chuchito me hizo la plática y al abrir la boca noté que sus dientes eran anormales. También pude observar una impresionante y afilada hilera de colmillos, como filosas navajas, que trituraban a la perfección lo que estábamos comiendo. Les juro que cuando se acercó en la escuela no noté todas esas anormalidades en su cuerpo. Así, como profesor egresado de la Universidad de la Ciudad de México, supe que era un desorden genético y seguí comiendo esa exquisita carne, contrario a mi acompañante Pedrito, que estaba temblando de miedo. En eso, Chuchito hizo una pausa y me dijo algo que me asombró más que sus colmillos. Maestro Eddie, ¿por qué aceptó mi invitación a comer? Le diré algo, usted es la primera persona en mucho tiempo que no corre o sale despavorido. Es más, es el primero que se sienta a comer con mi familia y no se asusta de platicar conmigo. Yo tengo una enfermedad genética y no es tratable, porque nuestros padres ya nos llevaron a varios países con excelentes médicos y no logran detener el crecimiento de vello y órganos como pecho, piernas y músculos. Ahí pude ver con detenimiento y comprobé que los papás y hermanos no usaban zapatos, tenían los pies raros, muy enormes y con uñas largas, orejas como de perro y la boca puntiaguda. De hecho, uno de los hermanos estaba perdiendo las manos, creo que por el crecimiento excesivo de uñas que parecían garras y le impedían comer con normalidad. La madre de este joven era muy bella. Ella, al igual que el papá, eran los más agraciados. La señora amablemente me sirvió barbacoa de jabalí y un caldo de rata de campo. Era un manjar comer eso. Creo que el hambre se me quitó, al igual que mi acompañante Pedrito, ya que vimos con asombro cómo en segundos la familia devoraba toda la carne de jabalí, como si fueran bestias devorando, sin modales y educación. Hasta trituraban los huesos con precisión, sin dejar nada de carne en ellos. Nosotros apenas si podíamos comer un poco. Noté que mi alumno quería salir corriendo de ahí, pues creo que al igual que yo, jamás había visto algo así de impresionante. Sabía que tenían hipertricosis, el síndrome del hombre lobo, que es una enfermedad muy poco común. Además del exceso de vello, las personas que la padecen están cubiertas completamente, e incluso en las palmas de las manos y de los pies. Este vello puede llegar hasta los 25 centímetros de largo. Miré mi reloj y estaban por dar las 7 de la noche. Les di las gracias y nos despedimos para bajar de nuevo al pueblo. Al llegar a la comunidad, los padres de familia ya iban a buscarnos, pues sabían a dónde habíamos ido y temían por nosotros. Me dieron una regañiza, como si fueran mis padres. Noté que en verdad temían por nosotros. Hasta doña Chencha ahí presente habló de más y dijo que si nos hubiera pasado algo, jamás se lo hubiera perdonado, porque esa maldita familia estaba maldecida por el diablo, ya que el padre pactó con Satanás. Fue tanta mi curiosidad que le pedí de favor que fuera más clara. La mujer me dijo que el papá de los lobos hizo un pacto con Satanás, pues una noche, a cambio de las almas de su familia, el demonio le entregó por cada uno su peso en oro puro. Maestro, ellos tienen mucho dinero, son los más ricos del pueblo y creo que del país. Por eso no estudian ni trabajan, porque no les falta nada, lo pueden comprar todo. De hecho, le han pagado dinero a políticos y gobernadores para que no los molesten aquí en el estado. Pasaron los días
y me quedé a dormir en casa de otra familia. En una madrugada me andaba mucho del baño y salí para orinar. Justo a unos metros escuché el aullar de un joven lobo. Como a 100 metros miré a ese gran lobo trepar por los árboles de la montaña. Era imposible que esas fieras bajaran tan cerca de las casas. No había explicación lógica para eso. Era como si desde que llegué al pueblo uno me siguiera. Pasaron los días y Chuchito me seguía insistiendo para que fuera de nuevo a comer a su casa, pero por los rumores de las personas del rancho yo me negaba. Así que mejor él bajaba cada tarde a platicar conmigo al salir de las clases. Noté que él quería ir a la escuela, pero por la ignorancia de los campesinos es que no asistía. Además de que veían a su familia como una enfermedad, como si estuviera maldita, y ese era el obstáculo. En ese entonces yo tenía 30 años y mi amigo Chuchito tenía 26. Posiblemente se me acercó por la similitud de edades o porque le inspiré confianza. Pero el día que me dijo que sentía mi aura y podía leer mi mente o escuchar lo que hablaba a varios kilómetros, me desconcertó y creí que eso estaba fuera de la realidad. Decidí ya no ir a su casa porque sentía miedo, ya que creí parte de lo que el pueblo decía y posiblemente eran peligrosos. No quería regresar en un ataúd a mi casa, así que no acepté la invitación. Incluso llegué a mentirle, diciéndole que en la Secretaría de Educación Pública me monitoreaban y tenía prohibido salir de la comunidad. Él decía que no había problema, que vendría a platicar conmigo todas las noches. La verdad, eso me dio más miedo, y le dije que solamente podía recibirlo de 3 a 4 de la tarde, pero en realidad era que lo quería ver con la luz del sol, porque me daba miedo que en la noche se fuera a convertir en ese feroz animal y me devorara. Pasaron como 20 días de amistad y me dijo que tenía que contarme un secreto que no lo dejaba dormir y que ya no podía callarlo más. Así que esa tarde me pidió que por favor lo ayudara, que él se quería acercar a Dios, que no se quería condenar a ir al infierno, quería morir, pero como humano y no como una bestia salvaje. Por favor, profesor, ayúdeme. Yo sé que usted sabe quién soy y en lo que me convierto. Yo le dije que me disculpara, que jamás había visto a una familia completa con esa enfermedad tan rara. Le dije todo lo que sabía, pero no profundicé. Es más, le dije que en libros decían que esto se debía a pactos o amarres con entidades oscuras o de bajo astral, sin dar más detalles. Ahí fue que Chuchito soltó el llanto y me abrazó. Entre lágrimas me decía que yo le inspiraba confianza, ya que todos los demás se asustaban de solo verlo, que efectivamente su papá hizo un pacto con el diablo, una noche de luna llena del calendario pagano, y en ese pacto se dejó morder por un hombre lobo nahual híbrido. Esto debido a que el papá puso los ojos en la mujer más hermosa de Jalisco, justo un día de la feria del mango. Esta mujer era la hija del hacendado más poderoso y rico de ahí. Cuando la mujer lo vio llegar en burro, vestido de manta y con guaraches, de inmediato lo rechazó y humilló, además de que le recalcó que era pobre y no tenía nada que ofrecerle. El pobre campesino, al ver su pobreza y darse cuenta que esa bella mujer tenía razón, se fue al carro lleno de dolor para llorar su desgracia. Adolorido y con rabia, invocó a quien lo escuchara y ayudara primero. Gritaba que estaba decidido a todo, con tal de obtener el amor de esa bella y hermosa mujer. Fue en ese momento que se manifestó Satanás y le propuso un pacto de caballeros. Le daría lo que pesara cada persona de su familia en oro, a cambio de sus almas humanas, y estos ocuparían el alma y espíritu ahora de una bestia nahual híbrida. Cada vez que me contaba cosas así, yo no salía de mi asombro. Empecé a escribir todo esto en un diario, y cuando bajaba al centro del estado a congresos educativos, le marcaba a un buen amigo mío que era sacerdote, quien también fue misionero en África y Centroamérica. A él le contaba todo esto. La verdad, cuando Chuchito me dijo que quería salvar su alma del pecado y me pidió ayuda para acercarlo a Dios, en ese momento dudé de lo que debía hacer. Es por eso que mi buen amigo me pidió que por favor le mostrara el camino de Dios y de cómo ayudarlo a que creyera en él. Cada que nos veíamos, yo le hablaba de Dios y de la salvación, así como de lo bueno y malo. Hasta prometí que le regalaría una Biblia. En otra ocasión, mi amigo Chuchito me comentó que si recordé la vez que me invitó a comer a su casa, pues ahí había grilletes y cadenas porque en ciertos días
ellos se convertían en bestias malditas y se descontrolaban. Es por eso que en alguna ocasión llegaron a amarrar a alguien de su familia si trataba de comer a un humano. La verdad, su instinto salvaje les pedía sangre fresca de algún campesino, y cuando este deseo crecía, se amarraban hasta que pasaba por completo la noche de la maldición. El resto de la familia bajaba al pueblo, y se comían a las vacas, ovejas y caballos, sin dañar al ser humano. También cuando los señores cuidaban sus granjas, ellos mejor cazaban venados, jabalís y hasta pumas de la montaña, como esa vez que me invitaron a comer. Poco a poco investigué hasta dónde era cierto lo que Chuchito me confesó, y algunos campesinos me dijeron que la familia de lobos les devoró 25 vacas, a otros 10 cerdos y varias gallinas. Ahí descubrí que los indígenas además de miedo le tenían respeto, y sabían que en las noches atacaban las bestias convertidas en lobos. Estaba asombrado de oír todo eso. Eran cosas que jamás escuché en la ciudad o en mi trabajo como maestro. Chuchito, ¿qué has oído hablar acerca de Dios?, le pregunté. Mire, maestro, los campesinos de aquí no saben quién en verdad es Dios. Ellos creen que amar a Dios es odiar al prójimo. Aborrecen a los que son como yo. Yo no elegí ser así. Aparte, si Dios existiera y fuera parejo con todos, no permitiría que inocentes sin su consentimiento estén malditos como yo. Ahí noté que sí quería acercarse a Dios, aunque en su corazón hubiera algo de odio, porque era una bestia. Maestro, quiero contarle otra cosa. Mire, a mí me crecen las uñas 30 veces más rápido por día que a usted. Si no me corto las garras, estas crecen como navajas y me puedo cortar. ¿Usted cree que me siento a gusto? Yo quiero ser feliz, casarme, tener hijos, una familia, así como los campesinos del pueblo. ¿De qué sirvió que mi padre, por callar su culpa, me diera mucho oro, si este no me hace feliz? Mi sueño es poder ir a la escuela como sus alumnos. A mí la verdad ya no me daba miedo mi amigo el lobo. Al contrario, empecé a sentir lástima por ellos. Tampoco me confiaba, pues un animal es irracional y puede perder el control. Hubo ocasiones en que mi amigo me avisó qué días y a qué horas no podía salir, ya que ellos bajarían al pueblo a alimentarse, y corría peligro si me topaba de frente con alguna bestia de estas. La gente del pueblo sabía quiénes eran los lobos, porque les desvivían el ganado y también dónde encontrarlos, e increíblemente no acudían a las autoridades del estado, porque el padre de los lobos cada mes les daba una fuerte cantidad de dinero a los altos funcionarios. Cada mes venía un médico del gobierno a atender a la comunidad. Este sabía de esta familia de hombres lobo, pues los medicaba y atendía. Cuando le pregunté el por qué no estudiaba más a fondo su caso, él solo me contestó que si hablaba a la prensa o televisión de esto, ese día sería el fin de su carrera como médico, aparte de que sería la burla de científicos profesionales. Entendí el mensaje y no pregunté más. Recordé las palabras de mi amigo el sacerdote y compré una Biblia para regalársela a Chuchito. Cuando regresé, nos volvimos a ver y ahí se la regalé. Se quedó emocionado y miré que la abrió y se puso a hojearla. Le dije que era hermoso lo que decía y él solo contestó con vergüenza que no sabía leer, que jamás en sus 26 años de vida había ido a clases. Yo le dije que si me lo permitían sus padres, estaba dispuesto a acercarlo a Dios y de paso enseñarle a leer y escribir, pero lejos de la comunidad, ya que el pueblo lo veía con malos ojos. Él aceptó, pero a la semana de empezar, tuve mi primer altercado con un integrante de su familia. Todos los días a las 5 de la tarde en una barranca lejos de todo, casi escondidos, le enseñaba la palabra de Dios y a leer y escribir. Pero en una ocasión camino a esa clase, algo me saltó por detrás y me tiró al piso. Ahí miré que era un enorme lobo que se me acercó con su feroz mandíbula. Me amenazó y me dijo que me alejaba de su hermano, que esto era una advertencia de que el diablo no quería permitir que un alma suya conociera a Dios. Cuando llegué a mi clase, Chuchito me dijo que lo disculpara, que escuchó todo y hablaría con su familia, y que no permitiría que me tocaran un solo pelo, porque él no quería ser como ellos, que no estaba de acuerdo en continuar como una abominable bestia híbrida. Ese chico era 50 veces más inteligente que un ser humano. En 3 días aprendió a leer, en 2 más a escribir, y en una semana más se aprendió toda la Biblia de memoria.
Después me pidió de favor que le comprara ropa, zapatos, cuadernos, cera para depilarse, corta uñas, rastrillos y cosas para aseo personal. Me dio una moneda de oro que empeñé y alcanzó tan bien que le regresé su cambio. Estaba muy feliz de escuchar que quería tener una vida como todos, que ya no quería huir y comer ganado. La verdad, al ver estos cambios me hacía sentir muy satisfecho. La gente de la comunidad, en cambio, ya no me quería por mi amistad con el lobo nahual que se quería acercar a Dios, y por otra parte, la familia de él me había amenazado de... Creo que no duraría más tiempo ahí. Le dije que ahorrara dinero y se independizara. Contestó que todos notarían lo que es y lo juzgarían por su apariencia. Él preguntaba de la dogma religiosa, y gracias a mi amigo sacerdote logré asesorarlo. Hasta descubrimos que era un descendiente de un nefilim, antiguos gigantes violentos que tenían fuerza sobrehumana. Eran hijos de unos ángeles malvados que se casaron con mujeres en la época de Noé. Un día le hablé duro e imploré que ya no mataran al ganado de los pobres campesinos, que cambiaran su forma de vivir y su dieta. Creo que me escuchó, porque cambió, y también los modales de su familia. Les enseñó a leer y a escribir, y desde esa vez ya no amaneció nunca más el ganado de los campesinos. Esa familia de nahuales lobos devoraba solo venados. La verdad, noté rápido la indiferencia de los campesinos de la comunidad a causa de mi amistad con ese hombre lobo. Ya no me sentía a gusto ahí y solicité mi cambio en la Secretaría de Educación Pública del Estado, pero me la negaron. Es más, me mandaron a un congreso educativo en el centro de Monterrey. Recuerdo que al llegar al metro de Monterrey, casi a punto de que éste cerrara sus puertas, una mujer anciana me empujó por detrás. Al voltear, esta se me pegó al oído y me dijo algo que me heló la... Mira, maldito, te traigo un mensaje de mi padre Satanás. Él está cansado de que quieras domesticar a sus bestias. Recuerda que los nahuales, duendes, demonios, brujas y seres de bajo astral somos sus siervos, y los pactos no se rompen. Porque ahí donde estás trabajando, en ese miserable pueblo, hay una familia maldita como yo. Así que ándate con cuidado, o no vivirás mucho. Segundos después, esta anciana bruja se disculpó, como una persona normal, y como si no hubiera pasado nada, se marchó, dejándome petrificado por lo que pasó. De inmediato contacté a mi amigo el sacerdote. Le conté de las amenazas de esta bruja, y este me dio fuerzas para seguir en mi lucha, para que continuara hablando de la palabra de Dios. Cuando le pregunté a Chuchito qué tanto sabía de las brujas, él me contó que cuando su familia salía a cazar, no salía sola, que a ellos se le unían demonios y brujas, y eran casi imparables, y que mejor cambiara de plática, porque tenía prohibido hablar de los otros. Yo le dije, si ya me enteré de que ustedes están pactados, ahora cuéntame todo. Profesor, por su bien no hable de eso, ya que ellos pueden oírnos a más de 10 kilómetros de distancia, así como usted a 1 metro. Su vida puede correr peligro si nos escuchan, y más porque ya viene el día de muertos. Por fin se llegó el día de muertos, y por parte de la escuela me tocaba hacer la ofrenda de los difuntos. Los campesinos se rehusaban a apoyar, ellos no querían hacer nada. No me importó, y como pude organicé el festival. Hasta invité a la celebración a Chuchito, y creo que hice mal. Cuando los padres de familia vieron a este muchacho, unos temblaron, otros palidecieron, pero hubo uno que se molestó, lo corrió, y a mí me jaló para decirme que esa bestia no podía estar aquí, y más en ese día tan importante, ya que yo estaba sustituyendo como profesor a una antigua maestra, que esa familia de lobos se habían devorado el año pasado. Dios mío, ahí escuché a detalle cómo esa familia había devorado a esa maestra. Era por eso y porque devoraban el ganado que los odiaban y temían tanto. Hubo ocasiones que en mi camino me encontré con la familia de mi amigo, y todos me mostraban sus afiladas mandíbulas, pero no me lastimaban. La verdad, sí tenía miedo de que me devoraran. Mi amigo, sin decirle, me leyó la mente y me explicó qué pasó con la maestra. Eso que contaban no era verdad. Resulta que esa maestra se enamoró del hermano mayor de Chuchito, y al salir embarazada, estos huyeron hacia Estados Unidos para consumar su vida, ya que el pueblo y la familia les impedían su felicidad. Por eso se hicieron pasar por muertos, para que ya no los buscaran. Así que no se crea todos los chismes de los campesinos, maestro.
Como persona profesional, no tengo una religión específica. Yo creo en Dios, pero no soy fanático. El fanatismo hace ignorante al ser humano. Creo que la maestra pasó lo mismo que yo, pero ésta buscó su felicidad antes de quedar bien con todos. Sentí el rechazo al por mayor. Ya nadie me invitaba a desayunar, a comer ni a cenar, mucho menos a dormir en sus casas. Un día mi alumno Pedrito me dijo en secreto que el padre del pueblo prometió castigar a quien me diera siquiera un vaso de agua, ya que yo era amigo de esa bestia maldita. También me dijo que el padre hablaba cosas muy malas de mí en las misas. Le di las gracias a Pedrito, pero no quise involucrarlo más. Hasta les dije a mis alumnos que si el sacerdote les ordenaba eso, pues también merecía un respeto como ser humano, al igual que Chuchito, que se quería acercar a Dios. Se llegó diciembre, ya casi por salir de ahí, me tocó organizar la posada e invité a Chuchito. Todos lo miraban como si fuera una bestia, pues ya sabían que los maldecidos devoraban como bestias, y se quedaron sorprendidos al ver los modales y alta educación de este chico, además de que pasó a leer un pasaje de la Biblia. Él ya estaba educado, y había dejado de ser la bestia al acercarse a escuchar la palabra de Dios. Cuando en mi curiosidad le pregunté a Pedrito el por qué aceptó ir conmigo la primera vez a casa de los hombres lobo y cómo es que dio con el lugar, encima de soportar todo lo que ahí miramos, solo me contestó: ay maestro, no me va a creer, pero este Chuchito es mi amigo a escondidas. De hecho, yo le hablé de usted y le conté de lo bueno que es, solo que nadie lo sabe. No quiero decirle a nadie, si no me van a pegar mis padres. Carajo, entonces es por eso que me llevaste a su casa, travieso Pedrito. Esa semana le compré un libro de carpintería a mi amigo, y en una semana aprendió a hacer muebles perfectos, y los vendía con gente del pueblo a bajos precios. La verdad es que a él le daban como 10,000 pesos por semana para sus gastos, y no tenía necesidad de trabajar, solo lo hacía para independizarse. Como profesor ganaba poco, y mi pago era hacer feliz a los niños. Creo que mi amigo leyó mi mente, y me regaló una barra de 1 kilo de oro puro. Le dije que no lo aceptaba, ya que era impuro, y estaba maldecido. Aparte de que no cobraba por ayudar, lo mío no era algo de interés monetario. En ese mes, mi amigo el sacerdote regresó de Colombia, y lo traje al pueblo para conocer al único ser híbrido del siglo XXI que rechazó el don y se acercó a Dios. Todo esto no lo encontrarás en libros, archivos o documentales. Esta familia maldita a causa del pacto existe, al igual que el pueblo y mi amigo. Es por eso que al iniciar este relato, omití todo dato que pudieran usar para ponerlo como evidencia clasificada. A principios de enero del 2018, lo quise meter a una escuela de adultos de Linea, pero miré el rechazo de todos. Y fue ahí que entendí que no faltaría la persona celosa que lo vería con morbo e interés, e intentarían sacar provecho de esta situación, y posiblemente venderían información de su ubicación e historia. Es por eso que le prometí regresar este 2023 con ayuda profesional y científica, pero de gente buena que lo ayudará a incorporarse a la vida normal. Primero Dios, todo saldrá bien, y sé que falta poco para volvernos a ver. Esto no lo soñé, no lo inventé. Esto es tan real como tú y como yo. Ahora doy gracias a Dios de que me tocó vivirlo en carne propia.